Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo un excelente día. Hoy 29 de noviembre del 2024, pues empezó el fin del PRIAN. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que los organismos autónomos creados por los prianistas fueron creados para evitar que las empresas del Estado crecieran. La COFESE se ha dedicado a frenar las empresas públicas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las tareas del gobierno seguirán transparentando, pero sin corrupción y sin privilegios, además de que Pemex y la CFE recuperaron su papel como motor de la economía nacional de México y el Estado está recuperando su visión. Las empresas públicas no pueden considerarse como monopolios. A continuación con el video. Hay más inversión este año que el año pasado, extranjera directa, histórica. Y este año se está haciendo la encuesta ingreso-gasto por parte del INEGI y estoy segura, porque es el modelo que va a tener buenos resultados. Entonces nosotros nos llamamos el segundo piso de la cuarta transformación porque somos continuidad y avance de la transformación en nuestro país. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa especial que va a quedar en la Constitución también, pero que es producto de esta visión distinta que se tenía en el pasado, ese pasado neoliberal al que ya nadie quiere regresar. Y aprovecho también para decir, porque se ha dicho mucho de los organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFESE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno, pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional, que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio del 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes. Se vean lo que hicieron con Pemex. Y ahora lo que estamos recuperando pues es una visión en donde sí tiene que haber inversión privada, inversión extranjera directa, pero el Estado está recuperando una visión. Y las empresas públicas son empresas públicas que no pueden considerarse como monopolios. Esa fue la última reforma constitucional. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene que ver con eso, con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o no tener educación, dejando al Estado, como se pensaba antes, como si no tuviera responsabilidad. La educación es un derecho y la responsabilidad de que la educación sea un derecho es del Estado mexicano. Eso es lo que recuperamos. Los jóvenes tienen derecho al empleo. Claro, no todo el empleo lo del gobierno, también y de manera muy importante la iniciativa privada, pero nosotros nos responsabilizamos de potenciar la economía para que haya empleo para las y los jóvenes. Y no se asume que es un asunto de meritocracia, de que no tienes empleo porque eres flojo y entonces te llamo nini. Entonces sí es importante recuperar esta parte fundamental, porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo de México y nunca nos vamos a separar del pueblo de México porque apoyó este modelo de desarrollo.
Presidenta, está ya la imagen que había solicitado, no sé si quiera referirse a ella antes de mi segunda pregunta. Crece 11.2%. Este es valor de las exportaciones en octubre. Logran monto histórico. Eso no va a parar. Eso no va a parar. Perdón, en mi segunda pregunta, Presidenta, ya se refería usted a la gratuidad en la educación que está garantizada por el Estado desde los niveles básicos hasta la educación superior. Sin embargo, en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de educación superior, pues hay cobros por diplomados, por seminarios, por procesos de titulación que alcanzan los miles de pesos. Recientemente, el día de antier, publicamos precisamente en Luces del Siglo una determinación, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde bueno, pues se señala de que después de un proceso iniciado por un alumno de la Facultad de Derecho para ampararse en contra de un cobro precisamente de este tipo, determina sobre la gratuidad de la educación, determina que tiene la razón precisamente el joven y que la universidad no tendría que estar realizando este tipo de cobros. Sin embargo, abundan. Para prácticamente cualquier tipo de diplomado, de seminario, se tiene que pagar estos costos e incluso hay facultades en las que diseñan maestrías, doctorados, es decir, posgrados exclusivos para empresas, donde no hay ni siquiera examen de admisión formal, sino que hay un acuerdo entre la empresa y la facultad y la universidad. Eso solamente por poner el ejemplo de la UNAM, pero ocurre en otras universidades públicas del país. En ese sentido, si es que se tiene que garantizar la educación para los jóvenes, hombres y mujeres, también en la educación superior, ¿qué se puede hacer desde su administración precisamente para impulsar pues, la anulación de este tipo de cobros en la educación superior? Está en el tercero constitucional muy claramente que la educación superior, como otros niveles educativos, debe ser gratuita. Toda mi juventud me dediqué a luchar por la educación gratuita y la educación como un derecho. Hay universidades, en efecto, que cobran colegiaturas o algunas otras cuotas. En la Ley de Educación Superior quedó que debería de haber un fondo. ¿Qué hemos planteado nosotros? Con respeto a las autonomías universitarias, es importante que se haga una revisión de en qué se gasta el dinero. Porque ha habido un crecimiento muy grande de las burocracias universitarias. Entonces, depende de la propia UNAM, sí, pero tiene que haber también una austeridad republicana para que los recursos se destinen a las tres tareas fundamentales: educación, investigación y difusión de la cultura. Y no se requieren grandes aparatos. Entonces, sí, el presupuesto público tiene que destinarse a la educación, pero también todas las instituciones tenemos la responsabilidad de utilizar ese recurso para lo que estamos destinadas. El recurso del pueblo es del pueblo, no es de ningún privilegio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con los nuevos espacios universitarios que vamos a crear, van a ser gratuitos y vamos a seguir trabajando con las universidades. Presidenta. Rosario Castellanos, Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez, son gratuitas. Aquí en la ciudad creamos la Universidad de la Salud, la Universidad Rosario Castellanos, que el lunes, por cierto, les adelanto, vamos a firmar el decreto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a ser nacional, para que a partir del próximo año inicie ya las nuevas universidades para dar opción a por lo menos 300,000 jóvenes más a que estudien la educación superior gratuita, de calidad
científica, humanista, y que permita que las y los jóvenes tengan empleo y tengan educación, que es un derecho. Presidenta, aquí el asunto es de que no solamente sería de presupuesto y de austeridad a las que estarían obligadas también las burocracias universitarias, sino de cumplimiento de la ley, porque si está establecido precisamente ya en la propia ley mexicana la gratuidad, este tipo de cobros pues podrían caer entonces en la ilegalidad. Sí, pero es un asunto de la autonomía y ahí tienen que revisarse internamente. Y qué bueno que ganó el amparo este joven. Finalmente, Presidenta, aquí se presentó la semana pasada el plan hídrico, donde se estableció el saneamiento de 3 ríos, de los más contaminados del país, conocidos incluso como infiernos ambientales por la cantidad precisamente de contaminación que padecen. Sin embargo, no se mencionó el río Sonora, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Se vertieron desechos tóxicos equivalentes a 10 veces el contenido del Estadio Azteca y que no ha sido remediado hasta este momento. Incluso la administración pasada del presidente López Obrador pues realizó una investigación que derivó en una denuncia de carácter penal en contra de una empresa filial de Grupo México y en contra de servidores públicos porque habían simulado que había una especie de resarcimiento cuando prácticamente no se dijo nada. En esa denuncia penal incluso se señala que hoy la contaminación está como si ese derrame hubiera ocurrido hace 15 días. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, ¿qué se va a hacer para sanear el río Sonora? Si se está hablando con Grupo México a pesar de esta denuncia que tiene, porque generó preocupación entre las comunidades de que no hubiera diálogo con ellas y hubiera diálogo con Grupo México cuando todavía tiene estos saldos pendientes. Sí, las empresas tienen que cumplir y hay mecanismos administrativos e incluso penales si es que no se cumple. Y la Secretaría, la Semarnat, tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan lo que está establecido en la ley y en las normas y hablar con las comunidades. Eso no evita que también se pueda hablar con la empresa para ver cómo va a remediar lo que aún no ha remediado. Y la denuncia penal pues tiene su curso en la Fiscalía. Pero sí, Semarnat tiene que hablar con las comunidades y también con la empresa, para decir, a ver, cómo se va a sanear lo que aún no se ha remediado del río. Gracias. Presidenta, en otro tema y en relación a la política arancelaria que anuncia Trump a México, no deja exento al petróleo, lo que se reflejaría en una afectación a los consumidores estadounidenses debido a esta estrategia que se pudiera implementar en este caso. Hay que recordar que México es el segundo país después de Canadá en exportar a Estados Unidos crudo pesado. De aplicarse la política del aumento de aranceles al petróleo, el principal afectado será este país del norte, ya que sería lógico que entonces la exportación de este crudo sería hacia otros países del mundo. ¿Tiene implementada una estrategia para anticiparse a este tipo de aranceles al petróleo mexicano? Sí. Lo que estamos haciendo es el diálogo, la carta que enviamos, porque hay también quien dice que enviamos la carta y luego hablamos y entonces ya cambiamos. No. Enviamos la carta y sostenemos lo que dice la carta y además hablamos con el presidente Trump. Si se fijan en la carta, lo primero que planteo pues es lo que México ha estado haciendo en materia de atender el fenómeno migratorio, que fue lo mismo que hablé por teléfono con el presidente Trump. En la carta también planteo lo que hemos estado haciendo, por si él no lo conocía, en materia de el combate al narcotráfico y particularmente al fentanilo, que fue parte de la conversación. Incluso hablamos de la campaña que se hizo en México, que le interesó mucho. Y si se fijan en su primera publicación, él pone eso como el tema y que por eso pondría aranceles.
Entonces, nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles. El petróleo que se exporta, el crudo pesado, el 56% de la exportación es del petróleo mexicano. Yo creo que ellos serían los más afectados en caso de los aranceles. Pero eso lo saben ellos. Ellos saben lo que presentó aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de qué pasaría si aumenta el precio de un vehículo por un arancel. México ya exporta mucho menos petróleo. Ese es parte de un proyecto de soberanía, de que el petróleo que producimos se refine en México para venderse en México. Entonces, la gran mayoría del petróleo que producimos se refina en México, y el segundo tren de la refinería Olmeca está ya prácticamente funcionando. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida, defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. Pero el objetivo es que no ocurra. Le conviene más por la cercanía territorial, inclusive traer el crudo pesado de Asia o de otros países les es más caro. Pero no es el tema del petróleo, ya ni siquiera, te digo, ya ni siquiera es el tema del petróleo. O sea, México llegó en la época de Fox, se produjeron en México, llegaron a producirse 3 millones de barriles diarios. ¿Cómo lograron eso? Sobreexplotando Cantarell. Cantarell, el principal yacimiento que le dio a México un desarrollo enorme e ingresos enormes, para que Fox le enviara más petróleo a Estados Unidos, pues sobreexplotaron nuestros yacimientos. Lo más increíble de todo, aparte de que malbarataron y sobreexplotaron Cantarell, inyectando nitrógeno, y al inyectar nitrógeno contaminaron el gas. Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema de la contaminación todavía del gas con nitrógeno de esa zona. La pregunta es, ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en $100 el barril. Hay un capítulo ahí del libro Gracias del presidente López Obrador que habla de esto. O sea, además de todo, díganme una obra del Fox que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso a Bicrema, el monumento a la corrupción, la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña, o sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa?
baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble, sobreexplotan. El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Y aparte endeudan a Pemex. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia del 2018 al 2024, mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero, todavía hay un pequeño porcentaje de exportación, se quede en México, que las refinerías mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina, el diésel en nuestro país con mejor combustible. Para eso se hicieron las coquizadoras, porque las coquizadoras permiten que en vez de que se produzca combustóleo, se produzca más gasolina y además tenga menos contenido de azufre. Entonces sea gasolina que provoca menos contaminación. Y ahí se queda. Y lo que sigue, que es lo que hemos planteado nosotros, particularmente para la generación eléctrica y poco a poco hacia el transporte, pues que sean más fuentes renovables de energía para evitar o para contribuir a disminuir el cambio climático. Y sobre el otro tema, la relación siempre va a ser, vamos a buscar una relación de respeto, de no subordinación, eso nunca, nunca. Nosotros no nos subordinamos, somos un país grandioso y cercanos al pueblo, siempre, siempre, ese es nuestro mandato y de esa manera vamos a salir adelante. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, también la presidenta Claudia Sheinbaum se burló de los expresidentes del PRIAN al preguntar qué obras se hicieron en el sexenio de Felipe Calderón. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en la administración del prianismo se hizo la suavicrema, el monumento a la corrupción, la media barda de una refinería y hospitales sin acabar. Además mencionó que con Enrique Peña Nieto ocurrió una situación similar, ya que no se sabe dónde quedaron los recursos obtenidos por el petróleo. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente fin de semana.